Comienza Daveroek. Hola y bienvenido por segunda vez a África, al campo de Sudáfrica, justo a las afueras de Johannesburgo, para este segundo vídeo de nuestra serie con credo mutua, el Zulu Sanusi o chamán, tal como le llamarían en muchas partes del mundo. Credo mutua es el guardián de la historia, la verdadera historia de África y de la gente Zulu, y el narrador oficial. En otras palabras, el portador del conocimiento y de las historias simbólicas de la nación Zulu. Él es, sin lugar a dudas en mi mente, el hombre más notable e impresionante que ha sido para mí un honor conocer y compartir su increíble conocimiento. Ha sido un tiempo que personalmente nunca olvidaré. En el primero de estos vídeos tratamos con credo sobre la historia de los Chitauri, la raza reptiliana extraterrestre de otro mundo que llegó a la Tierra en el lejano antiguo mundo, que trajeron conocimiento avanzado, que construyeron muchas de las, concorde a la historia convencional, magníficas estructuras inexplicables, a lo largo de todo el mundo de miles y miles de años de antigüedad, y también se cruzaron con la humanidad creando linajes híbridos. Estos linajes de sangre, por mi propia investigación en libros como El Mayor Secreto, y del inmenso conocimiento de credo sobre la historia africana que ha recolectado durante los casi 80 años viajando este enorme y asombroso continente, ambos correlacionan notablemente la misma historia, que es que esta Chitauri, esta raza reptiliana, se cruzó con la humanidad y sus linajes se convirtieron en casi semidioses, las líneas reinantes de la realeza del antiguo mundo, particularmente en el Oriente Medio y cercanía. Eran los intermediarios, por así decirlo, entre los extraterrestres, dioses, entre comillas, ante los cuales las personas literalmente eran sacrificadas, y la gente en general. Y tal como la investigación genealógica está mostrando, estos linajes cruzados, los Nefelín, tal como los nombra el Viejo Testamento de la Biblia, que es el resultado del cruce entre los hijos de Dios, tal como los llama la Biblia, los hijos de los dioses, en su verdadera traducción, y las mujeres de la tierra. El matrimonio, o la unión entre los hijos de Dios y las hijas del hombre. Esta raza entrecruzada, Nefelín, tal como muestra la genealogía, emergió de aquella área hacia Europa, para convertirse en la aristocracia y las familias reales de Europa. Y luego, mediante el Imperio Británico, se convirtió en los linajes reinantes de la mayoría del mundo. De hecho, hoy, casi todo el mundo. Igual que los 42 presidentes de entre los cientos de millones de personas que han sido americanas desde la Declaración de la Independencia de 1776, 42 se han convertido en presidentes que están todos relacionados. ¿Qué? Y su pasado regresa a estas familias reinantes aristócratas, que finalmente regresan a los cruces, fruto del cruce entre los Chitauri o Anunnaki, tal como algunos registros los llaman, y los seres humanos. Y es el Imperio Británico del que vamos a hablar ahora, y su relación con la toma de control del planeta de manera que hoy en día es global. El Imperio Británico llegó a ser el Imperio Británico porque esta red de linajes, que se ha conocido como los Illuminati, centrándose en Londres a nivel operacional, particularmente tras la llegada de Guillermo III, procedente de Holanda, que se convirtió en el rey de Inglaterra en 1689. Desde ese momento él se encarga de la creación del Banco de Inglaterra y el sistema bancario tal como lo conocemos, que comenzó a emerger y a expandir. Pero de aquel momento, el Imperio Británico y los demás imperios europeos llegaron a ser y se apoderaron de este planeta. Una de las áreas inmensamente importantes que completamente controlaron y violaron fue el fantástico continente de África. Y el ver cómo África fue tomada por este Illuminati, este Chitauri, este cruce reptiliano, y que de hecho la raza reptiliana está detrás de todo ello, es el ver cómo el mundo ha sido apoderado.
los métodos utilizados, la manera en la que se hizo la manipulación, y de lo que vamos a hablar con Credo ahora, entre otras muchas cosas, es de qué manera el continente de África fue secuestrado por los Illuminati. Le pregunté primero que me contase la historia de cómo este gran continente fue apoderado. Credo mutua. Señor, hay misterios en este mundo que nosotros, como seres humanos pensantes, hemos de adentrarnos a investigar. Y uno de estos misterios es el siguiente. Hay una evidencia abrumadora del hecho de que antes de que África fuese colonizada por la gente blanca de Europa, fue primero preparada por gente extraña para esta colonización. Cuando los primeros barcos portugueses comenzaron a navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, extraños seres aparecieron entre nuestra gente, extrañas criaturas con aspecto humano. Por regla general, criaturas de gran altura, seres de aspecto humano anormalmente altos. Algunos de ellos con un solo pie aparecieron entre nuestra gente, y ellos comenzaron a hacer cosas allí, que facilitaron la invasión de las colonias y la conquista. David Icke. ¿Qué aspecto tenían en cuanto a color de piel, Credo? Credo mutua. Señor, nosotros no sabemos, pero hay aquellos que los describen como muy blancos, blancos como tiza en apariencia. Esto continuó tan a menudo que se hizo tradicional para nuestra gente el representar a estos seres con tiza blanca. Encontrabas máscaras entre nuestros creadores de máscaras que eran manchadas enteramente de tiza blanca para representar a estas criaturas. Estas criaturas tenían normalmente una estatura de casi 2,5 metros, muy esbeltos, y solían vestir túnicas hechas de pieles de ciertos tipos de antílopes, normalmente del intensamente negro antílope sable. David Icke. ¿Qué nombre les dio la gente? Credo mutua. Les dimos el nombre de Isilo Zembubo, las bestias del terrible manto. Estas criaturas, señor, vestían exactamente como monjes cristianos, con capuchas y largas túnicas. De hecho, te dibujaré una semejanza de uno de ellos, tal como se muestra en una pintura rupestre. Ahora, estas criaturas solían vivir en agujeros en la tierra, o en cavernas bajo tierra, o en galerías, sobre las cuales se colocaba un tejado de troncos y vegetación también. Puede que te sea de interés saber que los exploradores portugueses y marineros portugueses solían ver a estas criaturas de una sola pierna saltando a pata coja y a veces desapareciendo entre la tierra como por arte de magia. Estas criaturas eran llamadas por los marineros portugueses monopiés. Vestían una larga túnica que les llegaba al tobillo y aparentaban, por cómo se movían por el bosque, como si solo tuviesen una sola pierna. Los monopiés eran vistos en África y también fueron vistos en América antes de que América fuera colonizada por la gente blanca. David Icke. ¿Entre los nativos americanos? Credo mutua. Sí, señor. Una de las cosas que me sorprende es que la historia de América y la historia de África fue idéntica. Se dice, señor, que estos monopiés introdujeron ciertos conocimientos a nuestra gente. De hecho, prepararon a nuestra gente mentalmente para lo que estaba por venir. Por ejemplo, estos monopiés, estas bestias del terrible manto, solían vestir un adorno estilo cruz en sus pechos como un talismán, una cruz hecha o bien de oro o de plata. ¿No te sorprende que cuando los americanos nativos vieron la cruz pintada en las velas de los buques de Cristóbal Colón, ellos la reconocieran como un objeto sagrado? Deja que te cuente, señor. Exactamente lo mismo sucedió en Sudáfrica, donde a nuestra gente se la familiarizó con la cruz, mucho antes de que el hombre blanco pisase África. Y cuando nuestra gente vio esta cruz, esta vez en manos de los misioneros, la reconocieron como un objeto sagrado. En otras palabras, bueno, no sé muy bien cómo decir esto, pero si puedes, ponlo tú por mí.
Nuestra gente fue preparada mucho antes para reconocer cierto símbolo cristiano y símbolo judaico, y cuando aparecieron en manos de los colonos posteriormente, lo vieron por lo que eran. Esta es una de las razones por las que, señor Icke, los africanos aceptaron y protegieron a los misioneros cristianos e incluso mientras luchaban a vida y muerte contra colonos blancos. ¿Cómo es que un hombre aceptaría la religión de un invasor mientras a su vez está luchando a vida o muerte contra las usurpaciones que estaba haciendo este invasor en su tierra nativa? Esto sucedió en América y esto sucedió en África, y la fuente de esta aceptación fue la misma. Ojalá pudiera expresar esto en un inglés mucho mejor del que estoy usando ahora, porque siento que es importante. David Icke. Yo pienso que lo estás poniendo muy claramente, que parece que estos chitaurri estaban yendo alrededor del mundo, preparando para la ocupación desde el centro de los Illuminati en Londres y Europa, de estas diversas áreas como la América nativa y África. Credo mutua. Sí, señor. La historia, verás. Un gran fraude está siendo cometido en círculos educativos, donde los educadores, desde sus torres de marfil, obligan a nuestros jóvenes a ver la colonización de África y América como si fueran dos incidentes separados. Pero ciertos factores de esta colonización fueron los mismos en África y los mismos en América, y lograron exactamente los mismos resultados. Este es el porqué siempre argumento que la conspiración internacional, comenzó mucho antes de los tiempos coloniales en África y en América, y los resultados fueron los mismos. Mira, aquí tenemos al gran rey Zulu Shaka. Shaka es un guerrero inigualable. Shaka es también un profeta inigualable. Shaka da la bienvenida a la gente blanca a su imperio de natal. Shaka permite a los misioneros que operen libremente en su país, y cuando muere Shaka, antes de que muriese, avisó a su medio hermano Dingane que bajo ninguna circunstancia ha de atacar a la gente blanca, y que ha de permitir a los misioneros operar libremente entre la gente Zulu. De hecho, durante el reinado del rey Dingane, el medio hermano de Shaka, dos misioneros, el reverendo Houston y el reverendo Owen, tenían una estación misionaria dentro de la gran aldea del rey Dingane. Pero, espera, señor, permite que señale una cosa. Estos misioneros estaban convirtiendo a nuestra gente a la cristiandad, y a menudo se complicaban la vida para criticar y quebrantar la autoridad del rey ante los ojos de los conversos. En otras palabras, aquí nos encontramos con un fenómeno asombroso, donde un gran rey está siendo saboteado por la mismísima gente que ha permitido predicar libremente en su país. ¿Por qué? No hay ni un solo erudito africano que se haya planteado esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué fue nuestra gente tan aparentemente estúpida como para permitir a una religión extranjera dentro de su país? Ahora, permite que te muestre, señor, dos tragedias horrendas. Cuando los belgas colonizaron el Congo, que hoy es la República Demócrata del Congo, el rey Leopoldo II de Bélgica declaró que el Congo sería su propiedad personal. Y el rey Leopoldo y sus hombres torturaron y asesinaron a varios millones de personas del Congo, en un acto de genocidio igualado solo por lo que después harían los nazis a los judíos. Pero a pesar de ser sometidos a un salvaje maltrato, a pesar de ser sometidos a una salvaje tortura e humillación, los congalenses, virtualmente esclavos en su país, aún respetaron a los misioneros cristianos y les siguieron, y de ellos obtuvieron esperanzas. En 1907, esta vez en el país conocido hoy como Namibia, los alemanes embarcaron en una póliza de genocidio contra la gente guerrera conocida como los Herero. Asesinaron a tantos hereros.
Torturaron y asesinaron a tantos hombres y mujeres de aquella nación que, hasta tan recientemente como los años 40, las mujeres Herero estaban aún tan traumatizadas por lo que había sucedido que no estaban teniendo hijos, para nada. Pero a pesar del odioso genocidio cometido por el general von Troza, a pesar de los múltiples asesinatos, la gente Herero se aferraron a la fe cristiana. ¿Por qué? Exactamente por qué. Y ahora llegó a nuestra gente los Zulus. Cuando el rey Dingane asesinó al líder de los Voortrekkers, Piet Retief, el acto fue presenciado por el reverendo Owen y el reverendo Hewiston desde su estación misionera, que había sido construida en lo alto de una colina con vistas a la gran aldea del rey Dingane. Hewiston y Owen, ilesos, decidieron huir del lugar después. Y Dingane estaba profundamente triste porque sus predicadores favoritos hubiesen decidido abandonarle. Y el rey Cetshwayo, el rey guerrero, que ganó la batalla de Isandlwana en el 1875 o por ahí, nunca hizo daño a los misioneros, señor. Y un rey que siguió a Cetshwayo, el rey Dinuzulu, que fue brutalmente torturado por los ingleses, tuvo una gran amistad con el reverendo obispo Colenso, un obispo cristiano, y sus hijas, una de las cuales se llamaba María. A pesar de haber sufrido tanto en manos de las autoridades británicas, el rey Dinuzulu nunca abandonó a sus blancos amigos cristianos. Ellos le consolaron a él y él dependía desesperadamente de ellos y de su Biblia durante sus horas más oscuras. David Icke. ¿Sería cierta, credo, la misma historia básicamente de cómo los Illuminati basados en Inglaterra se apoderaron de Australia? Credo mutua. Sí, descubrí exactamente la misma historia, señor. Los aborígenes, al igual que los africanos, fueron deliberadamente ablandados mucho antes de que fuesen colonizados por los blancos. Hubo hombres misteriosos que a menudo posaron como dioses, que sabotearon la voluntad de los aborígenes a resistir la invasión de los colonos. David Icke. Es también interesante que el capitán Cook, que es el tipo que se supone, entre comillas, descubrió el área del mundo conocida como Australia y Nueva Zelanda, fue de hecho patrocinado y financiado y de hecho controlado por la Sociedad Real, que era y es una sociedad masónica científica basada en Londres. Credo mutua. Sí, señor. Permíteme mostrarte otra cosa interesante. Hay un hombre que llevo investigando en balde durante 40 años ya, un hombre que cometió actos de odiosos genocidios sobre nuestra gente aquí en Sudáfrica. Un hombre que los historiadores le tienen tanto cariño que prácticamente se ha convertido en una vaca blanca, que ni te atrevas a señalar con el dedo. Si tú me ves sentado delante de él, el hombre que fue demonizado hace 30 años por los medios noticieros de Sudáfrica, fue porque hice preguntas sobre este hombre blanco, el señor George Grey. ¿Quién era el señor George Grey? ¿Qué es lo que era? ¿Era un masón? ¿Era un Illuminati? ¿Cómo es que este señor George Grey, que es de hecho el verdadero fundador de las leyes más opresivas que la colonia británica jamás estableciese a nuestra gente, apartheid, fue establecido por el señor George Grey? El tener que llevar documentos de identidad fue establecido por el señor George Grey durante los 1850, durante el último siglo. El señor George Grey sacudió a nuestros reyes con un golpe mortal. Pero primero, deja que te cuente que este hombre fue enviado desde Inglaterra para apaciguar una guerra maorí en Nueva Zelanda, que había derrotado a las fuerzas aéreas de hombres militares. Los maorí eran imparables. Su rebelión estaba ardiendo como un fuego forestal por toda Nueva Zelanda. Pero cuando George Grey fue enviado a Nueva Zelanda, señor, consiguió calmar esta rebelión con muy pocas pérdidas de vida. ¿Qué hizo George Grey?
Jamás he sido capaz de encontrar un libro que me cuente exactamente qué es lo que hizo George Grey en Nueva Zelanda a fin de apaciguar a los maoris, que habían derrotado las fuerzas aéreas de los soldados británicos. Porque ese mismo George Grey fue traído desde Nueva Zelanda a Sudáfrica a fin de calmar una gran rebelión por la gente Xhosa. Y George Grey utilizó descarados trucos a fin de forzar a la gente Xhosa a que se autoaniquilasen. George Grey, deliberadamente y a sangre fría, engañó a la gente Xhosa a sacrificar a su propio ganado y quemar sus propias cosechas. Es una de las más tristes historias de una larga historia empapada de sangre en nuestro país. Y casi de la noche a la mañana, George Grey redujo la gente Xhosa del Cabo del Este a una nación de esqueléticos moribundos hambrientos. Porque después de que George Grey hubiera manipulado a los Xhosas, con la vara que llevaba, a destruir sus cosechas, destruir su ganado, él prácticamente les tenía en bandeja. Hambre. La hambre cruda logró lo que el poderío militar no pudo lograr tras muchas décadas de batalla. George Grey era un psicólogo por excelencia. George Grey era un embaucador, un tramposo que conocía bien las razas nativas y sabía cómo explotar sus creencias para lograr su propia destrucción. Permíteme que te muestre lo que hizo Grey. Un día, cuando estaba en ebullición una gran tensión en el Cabo, y cuando los colonos estaban siendo amenazados aún por otras guerras más entre ellos mismos y la gente Xhosa, un número de mujeres Xhosa, entre ellas una Sangoma, la sacerdotista Raina, llamada Nunaush, estaba cultivando cuando escuchó voces llamándola que procedían del bosque. Nunaush, dado que ella era una persona espiritual y una sanadora, respondió a estas voces. Fue a investigar acompañada de su hermana Nondeeto. Encontraron un profundo hueco en el suelo, y de este hueco oyeron las voces, y a medida que se acercaban las mujeres al agujero, 3 asombrosas figuras emergieron de la hierba. Altos hombres, vistiendo largas túnicas negras hechas de piel de animal, con enormes capuchas en sus cabezas, emergieron del hueco. Y uno de sus rostros estaba pintado de color blanco, o eso les pareció a las aterradas mujeres Xhosa. Estos hombres, inusualmente altos, contaron a Nunaush, que distinguieron por su atuendo como sanadora tradicional, que ella debía ir a la gente Xhosa y decirles que comiencen a matar su ganado y comiencen a destruir sus cosechas. Señor Ike, quiero mostrarte este libro. Un libro que fue publicado hace muchos años, un libro escrito por mí, y que me ha convertido en uno de los hombres negros más odiados en el sur de África, por el establecimiento blanco. En este libro escribo, entre otras cosas, sobre un hombre llamado Sr. George Grey, y en este libro he cuestionado ciertas cosas sobre este hombre, porque el Sr. George Grey fue el creador de la discriminación de razas y el apartheid en Sudáfrica. Apartheid no fue realmente creado por los africanos, fue creado por este hombre hace muchos años. David Icke. El señor George Grey era un Illuminati, un mago negro, y encaja a la perfección con lo que sucedió en todos estos otros países de los que hablas. Credo mutua. Señor, cuando yo planteé preguntas en este libro acerca del señor George Grey, fui salvajemente atacado por casi todos los profesores de diversas universidades del sur de África. David Icke, la propiedad intelectual. Credo mutua. Sí, los mentirosos en sus torres de marfil, como yo les llamo. Yo dije que los Xhosa no cometieron suicidios en 1857, sino que fueron asesinados. Fueron manipulados por el señor George Grey para destruirse a sí mismos. David Icke. ¿No es interesante, credo? Yo me he dado cuenta de esto. Que la historia que acabas de contar sobre cómo esas personas fueron manipuladas para sacrificar a su ganado y demás, se refleja de nuevo una y otra vez en la historia que ha engendrado religión tras religión. Quiero decir, sea Mohammed, sea Joseph Smith o sean los mormones.
Una y otra vez, el iniciador tiene una visión o una interacción con una figura de Dios o un ángel y bingo. Se les dice que hagan ciertas cosas y el resto es historia. Credo mutua. Sí, señor. Y lo que es más interesante es que estos interesantes ángeles han desaparecido repentinamente en los últimos tiempos. Ya no se oye hablar de un ángel que viene a contarle a algún profeta que establezca una nueva religión. No. ¿A dónde han ido? Cuidadosamente eligen ciertos momentos. Ahora, el señor George Gray, permite que regrese a él manipuló a la gente exosa a matarse entre sí, y una pobre mujer, Nunaus, se convirtió en la cabeza de Turco. Porque en todo lo malo que se ha hecho en África por los colones blancos, además de los colones árabes, hay siempre chivos expiatorios o cabezas de turco quienes se quedan con la culpa. Y en este caso fue Nunaus. Concorde con los libros de la historia oficiales del sur de África, a nosotros se nos cuenta que Nunause tuvo un sueño, que sus gentes debían de sacrificar a su ganado, sus gentes debían de destruir sus cosechas, y como resultado del sueño de Nunaus, miles murieron. Y otra mentira fue añadida para componer esta infame mentira. A nosotros se nos contó que Nunause era una niña cuando tuvo este sueño. Pero eso es una mentira, señor. Fotografías de Nunaus, sacadas después del terrible desastre, la muestran como una mujer madura que está vistiendo una manta manchada. Y en aquella manta manchada se muestran claramente, con intensos patrones, que ella era una sangoma que había sido sometida a varias iniciaciones. Ella no era una niña, sino una solterona de 25 años, y Nunause no tuvo el sueño para nada, señor. Ella vio apariciones. Ella vio a unos hombres quienes posaron como dioses, que estaban disfrazados de seres sobrenaturales, y ella no estaba sola. Y otra cosa, señor, la gente exosa jamás hubiera escuchado la palabra de una niña inmadura en asuntos tan serios como estos. Porque para toda la gente africana el ganado y los cultivos no son considerados como su propiedad, sino más bien la propiedad de su espíritu ancestral. Ahora, Nunaus se convirtió en la cabeza de Turco durante mucho tiempo. Nuestra gente odiaba a Nunaus por el sueño que supuestamente había tenido. Y después de haber planteado preguntas sobre esta historia, después de haber sido despedazado por periodistas, la historia de Nunaus de repente cambió y fue totalmente omitida en los libros de historia de Sudáfrica. Te puedo mostrar alguno de estos libros donde esta historia no ocurre para nada. David Icke. Cuéntanos, ¿es esta historia que estás contando sobre este incidente en particular ha sido repetido una y otra vez a través de África a medida que los europeos tomaron el control? ¿Este es un método que utilizan constantemente? Credo mutua. Sí, señor. Sí. Verás. Yo puedo contarte muchas cosas que se hicieron, algunas de las guerras sanguinarias que fueron comenzadas en Sudáfrica entre los hombres negros y los hombres blancos fueron de hecho ingeniadas por, supuestamente, espíritus ancestrales, donde un rey de repente vio una aparición. Ahora, permíteme que te cuente, señor. Una de estas asombrosas historias, de las cuales hay más de 100, y es una verdadera historia que es conocida por todos los estudiantes de historia en la tierra conocida como Lesoto. Había un gran rey, señor. Su nombre era Mohlomi. Mohlomi era un rey sacerdote. Él era un curandero y un rey. Mohlomi se estaba haciendo viejo y había recibido muchas heridas en batalla, luchando para proteger a su gente contra invasores. Un día, Mohlomi estaba en su casa, cuando alguien llamó a la puerta, y Mohlomi le dijo al intruso que pasase. Y a la choza entró un ser aterrador, un ser cuya cara era tan blanca como la cara de la muerte, un ser que llevaba una capucha sobre su cabeza, un ser con hombros antinaturalmente blancos, un ser que vestía una larga túnica de piel negra de antílope sable. Este ser tuvo que agacharse cerca de la entrada de la choza donde se encontraba Mohlomi, y el ser le dijo a Mohlomi
que debía de tomar uno de sus pendientes de oro, los pendientes del rey, y recorrer a pie una larga distancia para encontrar a un joven hombre conocido como Dipoko, y entregarle a él este pendiente. —¿Pero qué estás diciendo, grandioso? —dijo Mohlomi, completamente aterrorizado por esta criatura no terrenal. —¿Tú estás diciendo que yo, Mohlomi, he de ir en búsqueda de este niño y convertirle en mi sucesor? Y el ser dijo: sí. Nosotros, tus antepasados, te ordenamos hacer esto. Mohlomi estaba atónito. Intentó discutir, porque Mohlomi tenía hijos esperando que sucediesen tras su muerte. Y ahora se le estaba diciendo que fuese a buscar a un extraño y convertirle en el futuro rey de la gente Basoto. Y cuando Mohlomi intentó hablar, el terrible y altísimo ser se puso de pie en la choza y lanzó un puñado de pólvora negra sobre la chimenea, y hubo un terrible destello, un estallido de humo blanco, y mientras Mohlomi se protegía sus ojos, el ser abandonó la choza. Al día siguiente, Mohlomi contó esto a su gente en una reunión del consejo, y la gente aconsejaron a Mohlomi a obedecer. Tú eres el rey Mohlomi, tú has sido nuestro rey durante mucho tiempo, eres libre de toda culpa, y eres tan valiente como un león, pero contra los dioses, ¿qué puedes hacer? Y así fue que el rey Mohlomi se le dio un buey domesticado por su gente y cabalgó a espaldas de este buey, acompañado por 2 de sus mejores guerreros, y salió a buscar a este extraño niño, que había sido ordenado convertir en el futuro rey de los Basotos. Encontró al niño con sus compañeros a lo alto de una montaña. El niño era un bandido. Vivía de robar el ganado de hombres ricos. Era un típico Robin Hood negro. Y Mohlomi saludó a este niño Dipoko y le colocó su pendiente de oro en la oreja derecha y dijo: yo he sido comandado por los espíritus de mis antepasados a nombrarte a ti, Dipoko, el futuro rey de los Basotos. Me han dicho que vas a hacer grande esta nación, me han dicho que vas a protegerla. Yo, Mohlomi, he hablado. Mohlomi dejó a Dipoko y Mohlomi enfermó y murió algún tiempo después. Y el hombre llamado Dipoko, un joven hombre, un bandido, ladrón de ganado, llegó a ser conocido como el rey Moshoeshoe, el primero de la gente de Busutolandia. Tal como el así llamado Dios dijo, así sucedió. Moshoeshoe, que ahora había descartado el nombre de Dipoko, que significaba decepción, y asumió el nombre Moshoeshoe, que significa el barbero o el afeitabarbas, Moshoeshoe comenzó a ver visiones y comenzó a obedecer las instrucciones de estas visiones, de que debía de hacer una gran nación de la nación Basutolandia. Reunió a todos los fugitivos quienes habían huido de las guerras del Cabo, junto a todos los refugiados quienes habían huido de las guerras de Shaka en Natal, y los amoldó a ellos dentro de la nación conocida como la nación Basutolandia, que hoy habita la tierra llamada Lesoto. Pero espera, hay más de esta historia de Moshoe. Moshoeshoe estaba bajo ataque por los africáneres, y un día recibió otra visión, una visión que le dijo que si su gente iba a ser salvada, él tenía que colocarse a sí mismo y a su gente bajo la protección de la reina Victoria. Y él hizo justamente eso. Cuando yo era un niño, cuando yo era un joven estudiante, la tierra hoy conocida como Lesoto era conocida como la tierra Basutolandia protegida. Aquí nosotros encontramos a un rey, de hecho destruyendo su propia soberanía como reinante. Moshoeshoe disfrutaba de la lealtad de su gente. Moshoeshoe era muy querido por la nación que había formado. Moshoeshoe realmente no tenía necesidad de hacerse un subordinado del Imperio Británico, pero lo hizo, bajo consejo de las visiones que tuvo. David Icke. Ay, Dios mío, se puede ver cómo se hizo. Credo mutua. Pero hay más aún, señor David Icke. Señor, yo pienso que estos hombres fueron secretamente manipulados.
Yo pienso que los miedos y las creencias secretas de estos hombres fueron jugadas en contra de ellos. Es lo más fácil, señor, el manipular a un hombre que reina un país y que de repente se siente a sí mismo inseguro. Por ejemplo, los británicos parecen haber perseguido una estrategia de doble filo en Sudáfrica. Lo hicieron en Natal, lo hicieron en Lesoto y lo hicieron en Suazilandia y en Botsuana. ¿Qué es lo que hicieron? Solían manipular a los blancos africáneres o boeres, colonos, a que lucharan contra los nativos. Y luego ellos solían enviar a gente a decirles a los reyes negros asediados que lo mejor que podían hacer era colocar a su gente y a sí mismos bajo la protección del Imperio Británico. David Icke. Problema, reacción, solución. Credo mutua. Sí, señor. Ahora, permíteme que te pregunte, ¿cómo es que un rey negro sabía que los ingleses eran militarmente los más poderosos en aquel momento? Los africanos solo vieron a sus inmediatos enemigos, los africáneres. La gente negra solo vio a los africáneres o bóeres viajando en sus carruajes. Solo vieron los mosquetones de los bóeres. Pero aquí tenemos una situación donde un rey negro aprende por alguien sobre los poderosos buques de navegación marítima y las enormes armas que tienen los británicos. Y este rey está bien aconsejado a colocarse a sí mismo y a su gente bajo la protección de los británicos. Era una estrategia que han perseguido los británicos de diversas formas profundamente por todo África. Ellos a menudo ganaban enormes parcelas de territorio ricos en minerales sin tan siquiera solicitarlos. Tenían a traficantes de armas que contrabandeaban mosquetes de torre e incluso rifles de francotirador a tribus negras. Guerras entre los africáneres y los negros se manifestaron en Lesoto. Una de las razones que obligaron a Moshoe a convertir Lesoto en un protectorado británico fue porque temía los repetidos ataques que las enojadas guerras lanzaban, porque alguna de su gente estaba atacando a los bóeres granjeros, por lo tanto abandonando su ganado. David Icke. Podemos hablar de gente como David Livingstone y aquellos quienes trazaron el interior de África, porque parece, credo, que sin duda estamos viendo aquí una pantalla ininterrumpida con un elemento de la toma de control siguiendo a otro. Así que seguramente aquellos, entre comillas, héroes de Gran Bretaña que trazaron el interior de África debieron de estar involucrados en la historia. Credo mutua. Lo estuvieron. De hecho, puedo decirte ahora, señor, que el hombre en cuya casa, estado de Livingstone, el reverendo Moffat, fue el único hombre que estaba moliendo la mina del rey Jamás. Él fue el único hombre que solía enviar libros y periódicos por llegar. Ellos estaban viviendo en la tierra de Botsuana, y ellos vivieron solos, el misionero y su mujer. El reverendo Moffat tenía a su familia en Kuruman, en el Cabo del Norte, y el reverendo Moffat recibió Livingstone. El reverendo Moffat, dado que estaba siendo usado como hombre de Dios por Botsuana, podía hacer lo que quisiera en la tierra de Botsuana. Se cogió para sí mismo una enorme extensión de tierra, sembró verduras y plantó todos los frutales que eligió. Cuando llegó, encontró aquella área repleta de búfalos, que es el por qué se llama Gurumané. Realmente es una corrupción de la palabra Botsuana Udumané, el lugar de reunión de los búfalos. Moffat solía dar la bienvenida a exploradores y a cazadores, muchos de los cuales viajaron solos por Sudáfrica. Estos cazadores y aventureros, gente como el reverendo Campbell y otros que iban por Sudáfrica, explorando, algunos de ellos, escribiendo libros sobre las costumbres locales y las tribus locales con las que se encontraron. Y yo pienso que estos exploradores eran mucho más de lo que aparentaban ser. David Icke. ¿Cómo es utilizada la cristiandad? Hemos hablado del hecho de que estas bestias de terrible manto, estas extrañas personas que llegaron antes de los europeos, habían introducido todos los símbolos y demás para preparar a la gente a la cristiandad en África.
¿Cómo fue utilizado cuando llegaron los cristianos? Credo mutua. Yo te contaré, Señor, acerca de lo que yo vi siendo un niño. La religión cristiana, o más bien los misioneros que la trajeron, se comportaban como dictadores. Maltrataron a nuestra gente. Ellos los humillaron y los robaron enormes parcelas de tierra. Deseo compartir este hecho histórico, Señor. Si vas a Natal y llegas a un lugar llamado Marian Hill, cerca de Durban, encontrarás uno de los grandes y más antiguos colegios misioneros de Sudáfrica. Marian Hill está asentada rodeada de enormes parcelas. Estas parcelas de tierra fueron robadas de la gente Zulu por un misionero llamado Chimlet. E incluso, a día de hoy, la gente de Marian Hill podrá contarte que aquel hombre no solo fue un misionero, sino que también fue un ladrón y un despiadado explotador de la gente negra. Él era un monje, pero era mucho más que un monje. Se dijo que este Chimlet fue moldeado no por Dios, no por la Virgen María, pero por el mismísimo Satanás. David Icke. Y la otra cosa que debió de suceder de muchas maneras es que el conocimiento original, el conocimiento que tú portas y que otros como tú portan, debió de ser destruido, empujado bajo tierra, y básicamente se perdió la verdadera historia de la historia. Credo mutua. Sí, Señor. Deja que te cuente lo que hicieron los misioneros. Los misioneros solían emplear la táctica de predicar el llamado evangelio a nuestra gente, y a la vez solían manipular a nuestra gente para que se despediesen de algunas de sus más sagradas reliquias. Por favor, Señor. Vi un lugar en Inglaterra, cerca del puerto de Londres, en una calle oscura, un almacén fuertemente custodiado que pertenece al Museo de Arte Británico. Se nos permitió visitar este lugar cuando estuve en Inglaterra en 1997, y ahí, en aquel almacén, vi armario tras armario tras armario, lleno de artefactos africanos que no tienen precio. Artefactos de marfil, de bronce, de varias maderas indígenas y a veces de hierro y de oro. Vi colgantes pertenecientes a reyes muertos, colgantes de latón y bronce, colgantes que mostraban todas las señales de que habían sido removidos a la fuerza de los brazos de hombres muertos y mujeres muertas. Todas estas cosas, se me dijo, habían sido coleccionadas por Theophilus Chadstone y la Sociedad Misionera de Londres, y fueron enviadas a este museo donde no se permite que las vea ningún africano. Yo fui afortunado porque estaba acompañado por una mujer blanca cuyo padre era un masón. Ahora, deja que te cuente, Señor, lo que hicieron los misioneros también. Los misioneros establecieron hospitales en su estación misionera. El reverendo Moffat tenía el hospital en aquella estación misionera, y cuando un africano había sido llevado ahí muy enfermo, los misioneros solían decirle a este africano que como condición para su hospitalización, él, primero, debía de ser bautizado cristiano. También, como otra condición para ser hospitalizado y poder recibir tratamiento de los misioneros, el enfermo africano debía de entregar todos los artefactos de sus antepasados que estuvieran bajo su posesión. Un día, Señor, mi abuelo Cibo tuvo un accidente. Había adquirido un carro de bueyes, pero él no sabía cómo controlarlo. Y un día el carro de bueyes volcó por un acantilado y mi abuelo fue gravemente lesionado. Y cuando le llevaron a un hospital misionario, lo primero que el misionario le dijo a mi abuelo fue esto, que él sabía, el misionero, que mi abuelo era el propietario de un montón de objetos metálicos que almacenaba en una de sus cabañas, y que como condición para recibir tratamiento por sus huesos rotos, tenía que entregar toda aquella propiedad de metal a los misioneros. Aquellas cosas que tienes en casa están llenas de malos espíritus, dijo el misionero, el reverendo Lee. Tú has de permitir que yo los ayude, para que pueda llevarlos a un lugar sagrado en Inglaterra donde serán destruidos. Mi abuelo se levantó tembloroso y salió del hospital misionero. Anduvo un poco y en algún lugar a lo largo de la carretera colapsó, y algunas personas que le conocían le llevaron a su aldea,
y allí, cuando pasó una doctora afrikáner con su carro de bueyes, la gente negra pidieron a esta doctora, que no era una misionera, que por favor se hiciese cargo de mi abuelo. La doctora le llevó a mi abuelo a bordo de este carruaje de bueyes y se lo llevó a su lejana granja, y allí la doctora afrikáner, que realmente era una herbolaria, que se llamaba Ejamis Yerre, trató a mi abuelo gratuitamente y bajo ninguna condición por su tratamiento. Mi abuelo, como muestra de gratitud, que regresó a su aldea un hombre sano, tomó 3 vacas gordas y las condujo junto con sus hijos a la lejana casa de la doctora afrikáner. Una y otra vez a nuestra gente se la ha robado de su herencia. Nuestra gente ha sido robada de equipos científicos, nuestra gente ha sido robada de artefactos irreemplazables, algunos de ellos que datan de cientos de años de antigüedad, por los misioneros, especialmente de la Sociedad Misionera de Londres. Y si vas a aquel museo, señor, cerca de los muelles en Londres, encontrarás lo que yo vi y te hará llorar. David Icke. ¿Cuál es, por tu propia experiencia, credo, el uso de la cristiandad en África para dividir, reinar y acosar? Credo Mutua. Deja que te cuente. Cuando llegaron los misioneros a Sudáfrica, deliberadamente crearon una enorme ola de enemistad entre aquellos negros que ellos convirtieron y aquellos negros que resistieron la conversión cristiana. Ellos crearon tal división que de hecho dividieron enormes familias, e incluso la situación empeoró cuando los católicos anglicanos, metodistas y presbiterianos se esparcieron por Sudáfrica. Había sido deliberadamente desarrollado en África, con diferentes denominaciones religiosas, la misma enemistad que existe ahora entre los católicos y los protestantes en Asia. Los protestantes negros tenían prohibido hablar con los negros católicos. Los negros wesleyanos ni siquiera pedían la hora del día a los presbiterianos negros. Era un caos total, y los únicos beneficiarios eran los misioneros mismos. Pero permite que te cuente más sobre lo que solían hacer. Los misioneros solían prohibir a cualquier negro cristiano convertido que tuviese absolutamente algo que ver con un negro no convertido. Las relaciones amorosas entre los así llamados negros paganos y negros católicos estaban prohibidas por los misionarios. Así fue como mi padre y mi madre se separaron, traumatizando mi vida incluso antes de que hubiese nacido. Mi padre había sido un católico confesante y se enamoró de lo que se conocía como una mujer zulu pagana. Ahora, la condición para que eso estuviese permitido era que la mujer tenía que someterse a sí misma a la fe cristiana, y mi abuelo, un viejo feroz guerrero, con desprecio se negó a ayudar a mi madre a convertirse en una cristiana convertida. Solía matar a hombres blancos, y no voy a permitir que una hija mía sea una seguidora de la religión de comida de lanza, dijo mi abuelo. Si en la estación misionera un negro que va a la iglesia corteja a un negro pagano, el negro que va a la iglesia sería brutalmente castigado por el misionero, y él sería castigado de una manera que para nosotros los africanos era horrible. Dentro de la iglesia misionera había unos bancos donde se sentaba la congregación, pero al lado de la puerta, justo según entras por la puerta de la iglesia, había unos bancos especiales para aquellos cristianos negros que hubieran quebrantado la ley. Y por lo tanto, si un misionero blanco o negro descubriese que cierta persona hubiera tenido algo que ver con un pagano, esa persona sería castigada de una forma terrible. A él o ella se le obligaba a sentarse al lado de la puerta, para que todos los que entrasen a la iglesia verían a este o esta y sabrían que aquí está un quebrantador de la ley que ha quebrantado las leyes. David Icke. ¿Fuiste tú empujado hacia la religión cristiana, credo, antes de que hubieses caído en la cuenta? Credo Mutua. Sí, señor, lo fui. Verás, después de que mi madre y mi padre se hubiesen separado, mi madre me dio a luz a mí. Y durante mucho tiempo yo sufrí siendo un niño, porque había nacido ilegítimamente. Se me llamaba bastardo. No tenía ningún derecho como ser humano. La ley de los Zulus, por aquel entonces, era muy estricta con respecto a niños ilegítimos. Mi madre sufrió,
A menudo era golpeada por otras chicas de la aldea, y yo sufrí también. A los otros niños se les prohibía jugar conmigo, y yo cuidaba del ganado en el bosque yo solo. Y allí muchas cosas extrañas me sucedieron a mí que sin embargo aún no nos conciernen. Y cuando yo tenía 7 años de edad, llegó a la aldea de mi abuelo un hermano de mi padre, y pidió llevarme consigo fuera de la aldea, y mi abuelo respondió: «Nada me complacería más que este pequeño bastardo sea removido de mi casa, él es una desgracia». Así que yo fui llevado por el hermano de mi padre al sur de Natal, donde fui bautizado como católico, y el ridículo nombre de credo fue colocado sobre mi cabeza, un nombre que odio mucho, incluso a día de hoy. Yo me crié, señor, como un católico, y éramos todos católicos en nuestra casa, como lo son la mayoría de los habitantes de Natal. Y luego, un día, después de habernos ido de Natal, mi padre abandonó la Iglesia católica y adoptó una de las peores ramas de la religión cristiana que puedes encontrar. Mi padre comenzó a seguir las enseñanzas de una americana llamada Mary Baker Eddy. Ella era la fundadora de la Iglesia de Cristo Científico. Bajo las leyes de la Iglesia de Cristo Científico, no se te permite tomar medicinas bajo ninguna circunstancia, independientemente de la severidad de la enfermedad que tengas. Y durante años sufrimos, mis medio hermanas, mis medio hermanos y yo. Enfermamos, y no se nos permitía tomar ningún medicamento. Habíamos sufrido anteriormente bajo la Iglesia católica, teniendo que confesar pecados todos los fines de semana, a un sacerdote que apenas podías ver. A veces era tan ridículo que a menudo creábamos escenas contra nosotros mismos que no habíamos cometido, a fin de complacer al Padre católico. Y ahora estábamos sufriendo bajo las enseñanzas de Mary Baker Eddy, enseñanzas que ahora veo en mi vida adulta como absoluta basura. Luego, tras una gran enfermedad en 1937, durante mi gran enfermedad, fui llevado de regreso a Zululand por el hermano de mi padre, Andot. Y allí fui curado por un hombre que yo había sido condicionado a ver como un estúpido pagano, es decir, mi abuelo, el padre de mi madre. Después de eso, señor, comencé a ver lo grande que era el conocimiento que poseía la gente negra. Comencé a ver que los misioneros, de hecho, nos estaban engañando a nosotros, que ellos nos estaban enseñando a nosotros mentiras en el colegio sobre nuestra gente. Luego, un día me metí en serios problemas. Yo ahora estaba pintando cuadros para el colegio misionero, y yo cometí el error de retratar a la Virgen María como una mujer zulú, basándome en la cara de mi madre, y retraté a Jesucristo como un niño zulú. Olvidé que había sido azotado y expulsado del colegio. ¿La razón? Yo no fui azotado solo por el misionero blanco. Fui azotado también por los profesores negros, quienes me acusaron de haber insultado a Jesucristo al haberlo retratado como un negro. Así que podrás ver, Señor, la condición de estancamiento mental, de acondicionamiento a la que nuestra gente había sido sometida. Hombres azotando a un niño porque había pintado a Cristo como un hombre negro y diciendo que por haber ennegrecido la cara de Cristo, este niño había blasfemado. David Icke. Esto hace ver, creo, lo fácil que es que unos pocos controlen el mundo, cuando la mayoría del mundo entrega sus mentes a otros. Credo mutua. Sí, señor. Pero hemos de entender, señor David Icke, que nosotros, seres humanos, somos criaturas débiles. Caemos víctimas de mala salud. Caemos víctimas a veces de miedo sin miedo. Y ahí es donde la posible oscuridad libra sobre nosotros cuando tenemos miedo o estamos enfermos. Mucha gente negra que fue fácilmente convertida a la cristiandad era gente que había sido traumatizada por la guerra. Verás, durante las grandes guerras Zulu en Natal, miles de hombres y mujeres negras solían huir de Zululand hacia Debe, donde se encuentran enormes campos de refugiados, más grandes de los que jamás hayas visto en África. Estos campos de refugiados eran terreno fértil para las operaciones de los cristianos misioneros.
Estos campos de refugiados eran lugares donde muchos misioneros fueron vistos, saliendo con varios cientos de convertidos. David Icke. Credo, todos estos métodos de los que has estado hablando aquí pueden ser conectados a esta única corriente ininterrumpida bajo distintos nombres y saliendo de Londres. La próxima gran corriente que me gustaría mirar es aquella representada por Cecil Rhodes y la Compañía Británica Africana, que por lo que he visto transformó, quizás más que cualquier otra cosa, la estructura, la economía y la vida de Sudáfrica. ¿Qué hay de él en ese tiempo? Credo mutua. Muchas historias he contado sobre Cecil Rhodes, señor. Muchas historias, y un día te divertiré con una. Cecil Rhodes era un hombre extraño, como todos los grandes hombres. Era una extraña mezcla de gran crueldad y acciones misericordiosas. Cecil Rhodes era un buscador del conocimiento y solía hacer muchas cosas para aquellos negros que le daban el conocimiento que buscaba. Primero, Cecil Rhodes fue insertado en leyendas que él tuvo sobre África y los africanos. Quería saber dónde nuestra gente solía minar minerales, y sus hombres solían ir de aldea a aldea tribal portando mantas y sombreros Stetson para sobornar a la gente de las tribus a que les enseñaran dónde estaban las minas, las antiguas minas. De hecho, te puedo decir, señor, que muchos de los depósitos minerales que hay en Sudáfrica, desde los diamantes de Kimberley en el Cabo, a los campos de carbón en Natal, hasta las minas de oro en Zimbabue, todos estos depósitos minerales fueron señalados a Rhodes y a sus hombres por africanos dispuestos a hacer cualquier cosa para impresionar al extraño hombre blanco. Cecil Rhodes sonreía muy a menudo, especialmente antes del asesinato de una tribu entera. Cecil Rhodes llegó a conocer cómo de profundamente nuestra gente respetaba a un hombre poderoso quien reconciliase a dos facciones chocantes. Y una cosa asombrosa, señor. Cuando era confrontado por negros quienes le hacían preguntas acertadas, Cecil Rhodes solía negar que él era el líder de la gente blanca. Por ejemplo, en Rhodesia, él actuaba como un intermediario. Un hombre dedicado a reconciliar blancos y negros y parar los conflictos entre ellos. Y hasta su muerte, señor, Cecil Rhodes fue conocido por los Mandebele como Lam Lam Guldi, el valiente que separa a dos lobos que chocan. Una vez, Cecil Rhodes fue a un lugar muy sagrado, un grupo de colinas llamadas Dabazenduna, y allí, bajo un árbol cuyos restos aún pueden verse, Cecil Rhodes se sentó con un grupo de ancianos Matebele y los persuadió para parar las acciones bélicas contra el Imperio Británico. David Icke. ¿Cómo manipuló a las tribus negras de África, donde obtuvo todos estos derechos de minerales que ahora se han convertido en campos de oro consolidado europeo y angloamericano? Credo mutua. Cecil Rhodes, señor, solía pasear completamente sin miedo entre la gente Matebele y solía decirles que atacaran a la gente masona, a los que llamaba perros. Y de esta manera Cecil Rhodes causó las guerras entre los negros, donde luego él intervendría como reconciliador. Cecil Rhodes consiguió acumular un odio formidable entre los matebeles y los mashonas. Jugaba a los matebeles en contra de los mashonas y viceversa. Lo extraño de Cecil Rhodes, y que nunca ha sido revelado de entre los muchos libros que nos cuentan sobre él, es que Cecil Rhodes fue un estudiante en búsqueda de los misterios más profundos de África, hizo amigos con sanadores, con chamanes, y de hecho tomó parte en sus rituales, y mediante ellos aprendió de los muchos secretos y lugares sagrados que se encuentran en la tierra que ahora lleva su nombre, Rhodesia. Y uno de estos lugares sagrados de los que aprendió fue aquellas colinas que contienen los grandes cantos rodados, es decir, las montañas Matobo, las montañas de las rocas equilibradas.
Allí, Rhodes aprendió que los reyes más poderosos de los Mashonas y los Makaranga eran sepultados, y él decretó que tras su muerte, él también debía de ser enterrado allí. David Icke. ¿No está eso muy vinculado a las leyendas y las historias de los Chitauri y los reptilianos? Credo Mutua. Sí, señor. Las montañas Matobo son, incluso a día de hoy, son sostenidas como uno de los lugares de la Tierra donde son avistados a menudo los Chitauri y donde aterrizan sus naves. Y hay más, señor, referente a esto, mucho más. Cecil Rhodes hizo que se le enterrase sobre la tumba de un líder mucho más viejo y un hombre mucho más grande que él mismo. A nosotros se nos dice, señor, que el primer Manumutapa, un ancestro remoto mío, Hasimbi Mutoko, murió y fue enterrado en las montañas Matobo, y Cecil Rhodes encontró el lugar donde Hasimbi yace enterrado, y la orden fue que él debía de ser enterrado en un terreno más alto que Hasimbi. Y al hacerlo mostró a la gente Matebele y Mashona, o insinuó que él, John Rhodes, era muy superior a aquel Hasimbi Mutoko. David Icke. ¿Cómo la influencia de Rhodes en cuanto a las creaciones de las minas y toda la base de la economía de Sudáfrica, cómo afectó aquello a la gente en cuanto al control y a perder el control de su destino? Credo Mutua. En primer lugar, señor, nuestra gente ignoró por completo las grandes operaciones mineras que pronto vieron tomaban lugar en su país. Nuestra gente era feliz de permanecer en sus aldeas o sus pueblos de origen, pero nuevas leyes fueron instituidas por el gobierno colonial de Natal, donde todo hombre capaz era obligado a recorrer un largo viaje a pie a trabajar por salarios de hambre en los campos de diamantes de Kimberley. Muchas historias son contadas acerca de hombres negros valientes y mujeres que fueron a Kimberley a trabajar en el pueblo de Kimberley, entre todo tipo de enfermedades y corrupción y violencia, y también a trabajar en el gran hoyo de Kimberley. Un hoyo que antes había sido el lugar de una de las colinas más sagradas conocida por nuestra gente en aquella parte de Sudáfrica. Cecil Rhodes y su gente hicieron mucho para desestabilizar la vida de la familia negra en Natal y en otros lugares habitados por gente negra. Forzó a los jefes locales a pagar impuestos, ellos y sus seguidores. Forzó a los jefes a que consiguieran que sus hijos y los hijos de su gente trabajasen en el campo de diamantes. Les dijo a ellos que si ellos se negasen a hacer esto, él llamaría a los soldados de Inglaterra para destruirlos a todos. Los impuestos ahora eran exigidos a nuestra gente, no con ganado como habían sido el caso anteriormente, sino en soberanos de oro. Así que un hombre joven tenía que abandonar el hogar de su padre, caminar a pie atravesando las montañas de Aliento de Dragón, caminar largas distancias en Kimberley y allí trabajar para ganar un solo soberano de oro al año. Un soberano que luego sería devuelto a los jefes, quienes a su vez lo devolverían a las autoridades coloniales como impuestos. David Icke. La Compañía de Sudáfrica, la Compañía Sudafricana de Cecil Rhodes, creó tanto de la economía de la Sudáfrica que vemos hoy, y esta ha sido asumida por otras empresas no menos que aquellas controladas por la familia de los Oppenheimers, que a mi parecer es el director de la sucursal Illuminati de Sudáfrica, que evolucionan la Corporación Anglo-American de Operaciones de Diamante. Luego hay otro vástago de la red de Rhodes, que es la compañía Lonrho, que proviene de Londres y Rhodes, que para mí ha grotescamente manipulado y abusado de África desde su creación. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta red hospedada por Rhodes que tanto controla Sudáfrica hoy en día? Credo Mutua. Señor, en respuesta a tu pregunta, quiero ser muy justo, porque mi filosofía como guerrero sacerdote africano me ordena a ser justo incluso ante mis más mortales enemigos. La Corporación Anglo-American ha hecho mucho bien en Sudáfrica durante el curso de su existencia.
El señor Ernest Oppenheimer asistió en la construcción de varios municipios cerca de Johannesburgo. Él no lo hizo por amor, por supuesto, no lo hizo por razones altruistas, pero el hecho es que a una escala masiva él y su compañía crearon los techos sobre las cabezas de muchas familias negras. De hecho, gran parte de Soweto, cerca de Johannesburgo, es creación de su compañía. Pero la corporación Anglo American también tiene mucho que responder ante el trono de Dios. Esta corporación ha causado las muertes de cientos, sino de miles de hombres negros en sus minas. Ahora, deja que te cuente, señor, una cosa que desgarra el corazón. Yo tengo evidencias, que se sostendrán ante cualquier tribunal, de que organizaciones tales como la Corporación Anglo American a menudo derrocan gobiernos africanos con lo que yo llamo control remoto. No hace demasiado tiempo, un gran amigo mío, el doctor Hastings Kamusubanda, fue derrumbado en Malawi. Él fue derrumbado por una muchedumbre alborotada que surgió en casi todas las ciudades de su país. Antes del derrumbe del doctor Banda, la Corporación Anglo American y otras empresas de minerías de oro en Sudáfrica habían prohibido a cientos de mineros de Malawi venir a buscarse la vida en Sudáfrica, de la única manera que saben, es decir, minando. ¿Por qué? Porque se creó que muchos mineros de Malawi sufrían del SIDA, y cuando el gobierno del doctor Banda fue derrotado, miles de personas que pisotaron las calles de Blantyre y otras ciudades eran hombres enfurecidos, a quienes se les había negado el derecho a venir a Sudáfrica a ganarse la vida. Una y otra vez yo he visto esto suceder. Antes de la tragedia en Lesoto, los trabajadores mineros fueron despedidos de las minas de oro, y muchos de estos trabajadores mineros eran basutus. Fueron a Lesoto, y allí, cuando colapsó el país tras las fraudulentas elecciones del año anterior, los trabajadores mineros salieron a la calle y crearon la violencia que provocó la desaparición de la nación de Basotho que vemos hoy. David Icke. ¿Qué pasa con Lon Rowe y su influencia y Tony Rowland, su infame cabecilla? Credo mutua. ¿Está muerto? Sí, responde David. Rowland. Vaya, vaya, vaya. Me pregunto qué le dirá a Ukulunkulu, el gran dios, cuando llegue a la tierra de los ancestros. ¿Sabe, señor? Es muy extraño que hombres como Rowland son tan perecederos como lo somos todos. Rowland era un genocida. Él y su corporación estuvieron detrás de muchas de las más sanguinarias guerras de África. Allá donde hubiese guerra, allá donde hubiese contrabando de armamentos pesados, tales como tanques y piezas de artillería, ahí oirás el nombre de Lon Rowe. Tony Rowland era un hombre del que oí hablar durante la guerra, un hombre que abiertamente simpatizaba con los nazis. Tony Rowland era un hombre que estuvo directamente detrás de la incautación del país Rhodesia por medio del señor Ian Smith, así llamado UDI. O bien lo facilitó o fue directamente responsable de ello. Tony Rowland era un hombre blanco odiado por miles de personas negras por todo Sudáfrica. Nuestra gente le llama Wena o Iwena, que significa el leucrota masticador. Una de las razones por las que Rowland era tan amargamente odiado era porque, no lejos del Post Victoria, hay un pequeño pueblo llamado Wantu. Aquel pueblo fue una vez un lugar muy sagrado para la gente macaranga, señor. Wantu está situado sobre lo que una vez fue un enorme bosque, que una vez fue sagrado para la Gran Madre Tierra en tiempos remotos. Los hombres de Tony Rowland contaminaron tanto aquel lugar con sus operaciones mineras que hoy es un fantasma devastador de lo que llegó a ser. David Icke. ¿No es el caso, credo, que estos diversos nombres como Oppenheimer, Rhodes, Rowland, de hecho son marionetas de una fuerza en la que pensamos como los Illuminati, y
¿Es tu punto de vista, por tu propia experiencia, que los Illuminati y los Chitauri, los reptilianos, son de hecho la misma cosa? Y que de hecho, mediante diversas formas, es la fuerza reptiliana la que está detrás de toda esta historia que estás articulando? Credo mutua. Yo así lo pienso, señor, con ciertos positivos. Pero lo que no logro entender es por qué seres humanos racionales, altamente educados, se permiten a sí mismos convertirse en el instrumento de la destrucción, de la única forma que tenemos nosotros los seres humanos, es decir, la tierra sobre la que vivimos. Por favor, señor, ¿me vas a decir que hombres como el señor Oppenheimer y todos aquellos que trabajan bajo él no tienen lo que se ha llamado estudios de impacto medioambiental, que les proporciona una vista a largo plazo de lo que serán finalmente los resultados de sus enormes operaciones mineras? David Icke. Por supuesto que tendrán los resultados, pero como hemos tratado en otro vídeo, quizás el destruir el medio ambiente es parte de la agenda en cuanto a transformar el planeta de uno que está adaptado a los humanos a uno que esté adaptado a la gente que han estado controlando aquí. Credo mutua. Sí, señor. Pero esto parece ser una terrible guerra, una guerra que está tomando lugar inexorablemente a sangre fría y cuyos efectos sobre todas nuestras vidas y sobre el planeta está haciéndose más aparente a medida que nos adentramos en el milenio.